Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, una nueva entrevista aquí en Contracultura. Para los que preguntan dónde pueden encontrar todas las entrevistas, bueno, tienen que entrar a donde están las listas de reproducción o dice playlist, hacen clic ahí y van a poder encontrar todas las entrevistas que hemos hecho el canal. Son trabajos más en profundidad para que se puedan hacer una idea más completa de lo que está pasando. Y hoy día tenemos, bueno, como siempre, un programa muy especial con un invitado muy importante aquí en el canal, eh, a quien quiero darle la bienvenida. Eh, Tengo un amigo, gran amigo, Juan Ignacio Valenzuela, que muchos de ustedes conocen, nos hizo amablemente el contacto, así que va un saludo caluroso para Juan Ignacio Valenzuela también. Hoy día vamos a hablar de una serie de cosas que están pasando en diferentes partes. Vamos a hablar de qué realmente es lo que está detrás de la desestabilización que estamos viviendo. Vamos a hablar de la agenda del Foro de Sao Paulo. Vamos a hablar de cuáles son esos planes. Vamos a hablar de la experiencia empírica sobre tratar con el Foro de Sao Paulo y muchísimas cosas más. Cómo se conecta esto con diferentes países de Latinoamérica, procesos insurreccionales y revolucionarios que se están viviendo. También vamos a conectar esto con lo que está pasando también en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Así que si nos estás viendo de diferentes países, quédate conectado hasta el final del video porque estoy seguro que vas a salir más informado de lo que entraste aquí. Ese es nuestro compromiso al final y que puedas sacar tu propia conclusión lejos de los fanatismos. Hoy día me acompaña en el programa Rodrigo Neves, a quien doy cordialmente la bienvenida desde Brasil. Rodrigo, bienvenido a Contracultura, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí y gracias por haber aceptado la invitación, Rodrigo. Un gusto estar en tu canal. Yo quien agradezco por hacerme esta cordial invitación y agradezco, claro, a Valenzuela por tener colocado a nosotros en contacto. Me quedo listo para hablar de lo que quiera y es un placer estar acá en este canal. No, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, mira, tú eres una persona que maneja bastante información, tienes un bagaje cultural importante, también de geopolítica, para entender lo que está pasando en América Latina, por eso te quería invitar hoy día al programa. Si te tuviera que hacer la primera pregunta, te preguntaría, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando en América Latina detrás de estos procesos de desestabilización? Cuéntanos un poco qué es lo que ves tú, qué es lo que está pasando justamente en estos momentos. Bien, desde pronto, la primera cosa que está ocurriendo en Latinoamérica es básicamente el mayor realineamiento geopolítico y el mayor realineamiento ideológico desde la queda del muro de Berlín. Lo que pasa es que en Latinoamérica, desde la queda del muro de Berlín, desde 1988, 1990, un poco antes de la queda del muro de Berlín, desde 88, Brasil, Chile y los otros países de Latinoamérica han caminado a largos plazos a un proyecto de izquierda globalista que era, de cierta manera, una ruptura con los proyectos de izquierda nacionalistas del pasado, que eran también una ruptura muy clara con los gobiernos de derecha que antecedieron ellos, como el gobierno Pinochet en Chile, como los otros gobiernos de derecha latinoamericanos. Y en este periodo, desde 1988 hasta 2016, 2018, tuve una hegemonía de la izquierda globalista en Latinoamérica, de tal manera que la recomposición de fuerzas que se está haciendo ahora es increíblemente intensa, porque trata-se de una ruptura con 30 años de práctica política y de hegemonía política de un bloque que muchas veces no estaba trabajando bajo un interés regional o un interés nacional, pero sí trabajando bajo una articulación plurinacional, una articulación global, muchas veces con intereses radicalmente antagónicos a los intereses nacionales de cada uno de sus países. Es una izquierda globalista que se organizó a través del Foro de São Paulo, se organizó a través de organismos internacionales y tenía una estrategia de poder y de control político global. Era una estrategia articulada con sectores del globalismo
europeo, tanto del globalismo de derecha cuanto del globalismo de izquierda. Eso se percibe, por ejemplo, al evaluar las relaciones entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil con liderazgos supuestamente de derecha en Europa, como el gobierno Merkel, que básicamente ambos trabajaban bajo la misma idea de un futuro global, de una gobernanza global mayor. Esto, por ejemplo, es muy perceptible en el caso de Chile, con Bachelet, en que Bachelet básicamente utilizó la presidencia de Chile como un camino para alcanzar un cargo mayor en lo que ella cree que debe ser un gobierno mayor el de Chile, que es las Naciones Unidas. Hoy ella es una alta comisaria de las Naciones Unidas. Y básicamente, este sistema de la izquierda globalista, tanto en Brasil cuanto en el restante de Latinoamérica, empezó a colapsar por completo cuando nosotros en Brasil salimos a la calle en 2014, 2015, echamos a la presidenta Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil en 2016 y eventualmente conseguimos elegir a Jair Bolsonaro en 2018 en Brasil. La elección de Jair Bolsonaro fue un quiebre muy radical con el establishment de la política brasileña. Antes en Brasil teníamos una oposición, un antagonismo entre una izquierda dura globalista controlada por el Partido de los Trabajadores en Brasil, que es un partido efectivamente marxista-socialista, y el Partido Socialdemócrata de Brasil, que es un partido socialdemócrata a estilo europeo, también de izquierda globalista, y que básicamente en Brasil era visto como siendo la fuerza más a derecha en el país, y derecha entre comillas, porque en efectivo básicamente solo cambiaban la estética en comparación con el Partido de los Trabajadores, pero la agenda política era básicamente la misma. Y bien, cuando echamos a Dilma Rousseff en Brasil, asumió el vicepresidente Michel Temer, que era un miembro de la élite política de Brasil, fue del partido que se quedó al lado del Partido de los Trabajadores por casi 25 años. Y básicamente cuando acabó el gobierno de Dilma Rousseff, la expectativa de la izquierda globalista en Brasil era que iban a elegir un socialdemócrata globalista como si fuera derecha y iban a volver a esta estrategia de una falsa derecha globalista y una falsa izquierda globalista. Y lo que pasó es que tuve una respuesta muy dura de la población brasileña diciendo, no, basta. Y esto fue una respuesta inspirada básicamente en un sentimiento de fervor patriótico que simplemente despertó en los brasileños a través del proceso de impeachment de Dilma y que Bolsonaro simplemente representó a todo este sentimiento patriótico por tener sido un hombre que coherentemente a lo largo de 30 años de su carrera política nunca cambió de ideas y ni de actitudes. Entonces, Bolsonaro en los años 90 era básicamente conocido como el hombre que hablaba contra el gobierno socialdemócrata y contra el Partido de los Trabajadores. En los años 2000 lo mismo, en 2010 lo mismo. Y algunos sectores en Brasil, incluso de la derecha globalista, de los liberales, criticaban mucho a Bolsonaro porque Bolsonaro en el pasado se asociaba, por ejemplo, a sectores que no eran libremercadistas, sino que sectores patrióticos, nacionalistas, antiglobalistas, pero económicamente intervencionistas, como era, por ejemplo, un expolítico ya muerto en Brasil, pero muy notorio acá, llamado Enéas Carneiro, que era una figura bastante cercana a Bolsonaro. Lo que pasa es que Bolsonaro siempre mantuvo una línea extremadamente patriótica en sus convicciones y sus acciones políticas. Y siempre he expuesto esta línea de una manera muy dura. Cuando Brasil llegó a un punto donde básicamente tuvimos que escoger entre seguir en un plan global que era percibido por los brasileños como un plan global y nuestra propia nación, escogemos nuestra propia nación. Entre apoyar más un gobierno que iba a utilizar la plata de
los bancos y de los trabajadores brasileños para aportar en proyectos de construcción civil en África, en obras portuarias en Cuba, en el metro de Caracas, al revés de en el metro de São Paulo, obras en Brasil, escogemos el que iba a mantener la plata en Brasil. Y básicamente este hombre fue Bolsonaro. Hay mucha gente que se pregunta y que está un poco fuera, a lo mejor, y entendiendo esta dicotomía, esta dialéctica hegeliana entre la izquierda y la derecha. Porque estamos diciendo que evidentemente los globalistas, los intereses globalistas están por sobre, incluso izquierda y derecha. ¿En qué lugar en Brasil, por ejemplo, ves tú que cuál es la cabida que tiene esta derecha globalista también? Porque así como hay una izquierda globalista, también hay una derecha globalista. Yo no llamaría a ellos de derecha globalista. Son una falsa derecha globalista. Acá en Brasil son representados por algunos sectores del movimiento liberal, bastante minoritarios, poco relevantes. Yo diría que no son más que 2% del electorado del país, pero tienen una presencia enorme en la prensa, una presencia enorme en los medios de comunicación, que básicamente les ven como la derecha aceptable. Es básicamente la derecha que les gusta a los globalistas, porque no tienen ningún tipo de vinculación patriótica con Brasil, no tienen ningún tipo de ideología otra que la promoción de una agenda económica. Entonces, básicamente son desconectados de la realidad del país. Y esto fue básicamente un marco de la elección de Bolsonaro. Es preciso decir esto. Bolsonaro fue electo bajo una coalición de anarcocapitalistas, libertarios, conservadores y básicamente sectores libremercadistas. Bolsonaro desde el inicio he escogido hacer un gobierno donde iba a garantizar una economía de libre mercado capitalista a moldes de todo lo que los liberales siempre planteaban, pero con un viés social y cultural conservador patriótico. Tanto que el eslogan de campaña era Brasil, Brasil arriba de todo, Dios Brasil arriba de todos. Esto era el eslogan de campaña de Bolsonaro. Brasil arriba de todo, Dios arriba de todos. Era un proyecto de reconstrucción moral nacional. Exacto. Y esto básicamente fue una ruptura con lo que pasaba. Pero además de ser una ruptura en Brasil, la elección de Bolsonaro inevitablemente fue una ruptura en Latinoamérica. Porque nosotros, por nuestro tamaño, por la dimensión de Brasil, somos inevitablemente algo de mirada de los otros países. Y lo que pasa es que del día para la noche nos transformamos en el mal ejemplo de cómo un país puede rebelarse contra el globalismo de izquierda. Y eso es algo que hasta ahora no es bien digerido por los justamente eso justamente que te quería preguntar. Nosotros sabemos lo que pasa cuando se eligen estos presidentes que tienen una línea más patriota. ¿Cómo explicarías tú un poco a la gente que no está muy familiarizada con lo que pasa en un país cuando se elige un líder patriota? Viene evidentemente todo este ataque de la prensa internacional y empiezan a deshumanizar a esta persona o a demonizarlo como tal. ¿Crees que esa ha sido una de las grandes causas del hecho de que Bolsonaro se oponga al globalismo, que haya sido tan demonizado por la prensa? Mira, Bolsonaro siempre se opuso al globalismo. Muy antes de ser un diputado conocido, cuando era un simples militar en el ejército brasileño, él ya tenía una visión patriótica muy dura. Cuando se transformó en un concejal en Río de Janeiro, ya tenía esta visión patriótica. Y cuando se trasladó a diputado, igual. No fue por razón de los ataques de la prensa o de la constante persecución que el establishment político en Brasil ha hecho contra Bolsonaro que él se transformó en un patriota. Él siempre fue uno. Es un hombre que básicamente salió de la peor región de Brasil para ingresar en el ejército porque creía que a través de esto iba a poder hacer algo por su país. Y que desde entonces sigue en una cruzada casi quixotesca en busca de defender el país.
¿Cuál crees tú que han sido las principales medidas que ha tomado el gobierno de Bolsonaro frente al globalismo? De pronto, la sumisión de Brasil a los organismos internacionales acabó con Bolsonaro. Ujú. Antes, básicamente, Brasil estaba en una tendencia muy similar a la de Chile, donde tratados internacionales, acuerdos con las Naciones Unidas y acuerdos internacionales estaban se sobreponiendo a la Constitución Nacional y a las leyes nacionales. Con Bolsonaro esto cerró. Brasil simplesmente cerró participación en diversos acuerdos internacionales que eran antagónicos a las leyes, tradiciones y la Constitución de Brasil. Además de esto, Brasil empezó a no más aceptar que las Naciones Unidas dirigieran o instruyeran la aplicación de políticas públicas de seguridad, de derechos humanos, incluso de salud en Brasil. Nosotros Ujú. simplemente decidimos que íbamos a tener nuestra propia línea nacional de políticas. Y esto fue una ruptura muy grande porque si considera, por ejemplo, que en el gobierno anterior a Bolsonaro, el gobierno Temer, las Naciones Unidas básicamente estaban implementando la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en Brasil como un case de suceso, y Bolsonaro simplemente dice que no iba a aplicar más esto en nivel nacional en Brasil. Fue una ruptura bastante severa. Yo diría que fue directamente la primera vez que una nación latinoamericana dice que no iba a seguir una directriz directa de las Naciones Unidas desde los 80. Claro, eso es tremendamente importante y no es menor. Nosotros vimos y cubrimos aquí en el canal, justamente hicimos un video mostrando cómo Bolsonaro se oponía a la Agenda 2030 y recibió unos ataques fuertes por el tema de la Amazonia. ¿Te recuerdas todo lo que pasó en la Amazonia, finalmente, Sí. donde habían algunos que estaban atacando directamente la soberanía del Brasil, como suelen hacerlo, y diciendo que, bueno, la Amazonia era un patrimonio de la humanidad, por lo tanto, no debía ser prácticamente, vamos a decir así, administrada por los brasileros, porque en el fondo eso es lo que trataban de insertar en el inconsciente colectivo de las personas. ¿Qué fue lo que pasó ahí con el tema de la Amazonia, que se habló mucho, el tema de los incendios? Estaba el tema de estas organizaciones no gubernamentales que él también denunció que estaban causando problemas en el lugar, creando problemas entre las etnias, etcétera. ¿En qué terminó eso? Porque vimos cómo fue atacado justamente por las Naciones Unidas por lo mismo. Sí. Bien, usted tocó básicamente el punto más sensible y el punto más importante y nevrálgico de los sentimientos políticos de Bolsonaro y de una gran parte de los miembros de su gobierno, en especial de los miembros militares de su gobierno. Lo que pasa es que en Brasil hay una constante y insistente doctrina de las Naciones Unidas y del sector globalismo del mundo en cuestionar la soberanía nacional de Brasil en la Amazonia. Desde 1992, cuando Brasil organizó en su territorio la reunión ECO 92 de las Naciones Unidas, Brasil sufre ataques constantes y presiones constantes del bloque globalista mundial para relativizar nuestra soberanía amazónica, para transformar a Amazonia en un territorio internacional. Hay algo llamado el Corredor Triple A, que básicamente es una propuesta de internacionalizar territorios amazónicos, mayoritariamente de Brasil, pero también de Perú, Colombia, Venezuela, de las Guyanas. Y Bolsonaro siempre fue radicalmente opuesto a esto. Y esto es uno de los pocos consensos duros entre las Fuerzas Armadas de Brasil. Las Fuerzas Armadas de Brasil fueron desde los años 70 indoctrinadas y entrenadas para pensar una estrategia de defensa de Amazonia contra posibles invasiones extranjeras y en especial contra una posible intervención global para internacionalizar la Amazonia. Esto es una cuestión que en Brasil ya vuelve al siglo XIX, cuando ya habían intenciones de potencias europeas en internacionalizar el acceso y navegación del río Amazonas, que atraviesa toda la Amazonia brasileña. Y básicamente, cuando Bolsonaro
llegó al poder, él escogió un hombre duro de derecha, extremadamente competente, que es básicamente la fuerza de trabajo silenciosa del gobierno Bolsonaro, que es el ministro Ricardo Salles. Ricardo Salles es un patriota duro que desde 2006 en Brasil he organizado el Movimiento en Derecha Brasil, que era un think tank de derecha que básicamente buscaba garantizar una economía de libre mercado al mismo tiempo que la defensa del territorio y de la integridad de Brasil. Entonces, al escoger Ricardo Salles, lo que primero hizo Ricardo Salles al llegar al Ministerio de Medio Ambiente fue cerrar los contratos con las organizaciones no gubernamentales globalistas que actuaban a través del Ministerio de Medio Ambiente y a través de la Agencia de Defensa de Intereses Indígenas en Brasil para explotar la Amazonia o mismo para obtener plata del gobierno brasileño y no hacer un trabajo en defensa de Brasil. Bolsonaro y el ministro Ricardo Salles cerraron estos contratos y simplemente esto creó una sensación de enojamiento increíble de estos operadores globalistas en Brasil, porque de la noche para el día se quedaron sin fondos, sin acceso, sin poder. Ujú. Y lo que ellos hicieron fue básicamente aprovecharse de un fenómeno anual en Brasil, de un fenómeno periódico, que es la temporada de secas en Amazonia, que siempre tiene una gran cantidad de incendios. La Amazonia tiene dos climas, no es como en Europa, que tiene invierno, verano, otoño, primavera. No, la Amazonia tiene la temporada húmeda y la temporada seca. En la temporada seca, incendios ocurren naturalmente, incluso simplemente porque hay una cantidad tan grande de hoja, de árboles y vegetación seca que el propio sol a veces hace con que esto pegue fuego. Y básicamente aprovecharonse de la temporada seca y de los incendios accidentales y naturales que ocurren en esta temporada seca y empezaron una campaña de difamación extremadamente dura contra Brasil, diciendo que era un incendio de proporciones catastróficas, que Brasil estaba destruyendo la Amazonia. Y si vamos a los datos duros y a la realidad, Ujú. los incendios de 2019 y 2020 en Brasil fueron entre los menores, los más chicos de la última década. Los mayores incendios en Amazonia ocurrieron exactamente durante el periodo de los globalistas, el periodo del Partido de los Trabajadores. El incendio en 2018, 2019, 2020 en Brasil fueron incendios chicos que no llegaron a un tercio o a mitad del tamaño de incendios en años anteriores. Fue básicamente la normalidad, estaban dentro del promedio Sí, histórico, no estaban yo, entre los más graves. Y lo que bueno, pasó es que la prensa extranjera, sí, perdona, disculpe, yo puedo dar fe de alguna manera de eso porque cuando yo estudié el asunto vi exactamente esa cifra, o sea, corrobora lo que estás diciendo tú, y efectivamente decían que esto era un proceso que ha pasado siempre y que estaba muy por debajo. Lo que pasa que la campaña mediática que se hizo había sido muy dura, desproporcionada comparado a los datos duros. Por lo menos yo sí, vi los mismos datos. y fue una campaña muy bien coordinada, porque básicamente fue una campaña que articuló tanto a intereses de la izquierda en Brasil, que quería a todo costo crear un facto político contra Bolsonaro, cuanto a intereses de los globalistas afuera de Brasil y dentro de Brasil, que querían a cualquier costo regresar a su posición de poder en Brasil. Entonces llegó al punto de que intereses económicos en Europa empezaron a articularse contra Brasil. Llegó, por ejemplo, el caso de los franceses, que vieron en esta situación en Brasil no solo una manera de promocionar la agenda globalista, que el presidente de Francia ciertamente es un gran representante, pero también en una manera de crear un boicot a la economía agrícola Exactamente. brasileña Ujú. y impedir el acceso de la agricultura brasileña a la Europa.
simplemente porque los agricultores europeos no consiguen competir con nosotros. El precio de los alimentos en Brasil es muy, muy más económico que en Europa. Nosotros no necesitamos subsidiar nuestros fazenderos, no necesitamos crear incentivos artificiales, simplemente nuestra tierra es mejor, nuestros fazenderos son mejores, nuestra tecnología es mejor. Y acaba que el costo es más bajo. Pero básicamente se hizo una campaña de prensa muy bien coordinada, con presencia de las Naciones Unidas, con presencia de todo el sector globalista, con presencia de sectores ideológicos de izquierda, y ellos básicamente crearon un facto político. La situación llegó a tal punto de ridículo que el presidente de Francia compartió una foto de 1992 para representar lo que supuestamente eran los incendios en Amazonia ahora en nuestra década. Él compartió una foto con más de 20 años de edad. Claro. Simplemente compartió una foto que fue sacada antes siquiera que Bolsonaro fuera diputado. Y utilizó esto para representar. La prensa en Estados Unidos empezó a utilizar fotos de incendios en Bolivia, de incendios en África, de incendios en locales completamente distintos. Llegaron al punto de decir que São Paulo tuvo un día de smog por cuenta de la Amazonia, siendo que São Paulo tiene días de smog siempre durante el invierno, porque bien, son 22 millones de coches en la región metropolitana que creen que va a ocurrir. Claro. Pero básicamente fue una campaña de mentiras y difamación. Entiendo. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, porque yo sé que en algunas partes a la gente le cuesta entender mucho esto, pero yo tuve la suerte de ver esto en Brasil, cómo funcionaba, y vi la protección que tenían hacia sus etnias, directo, hacia diferentes grupos indígenas y el respeto que les tenían, que es un tema que yo valoro muchísimo. De hecho, cuando tú ibas a una comunidad indígena te preguntaban a qué ibas, qué es lo que ibas a hacer, qué tipo de cosas traías, etc. ¿Cuáles han sido las medidas efectivas que se han tomado? ¿Qué medidas efectivas toman ustedes para protegerse de alguna manera de la penetración ideológica para poder crear conflictos con estas etnias? ¿Tienes alguna información al respecto de eso? Porque me parece muy interesante tocar ese punto en relación a lo que pasa, por ejemplo, hoy día con la Araucanía, en el fondo, porque ahí tenemos todo lo contrario. Sí. Básicamente lo que hicimos en Brasil fue lo que te dice. Echamos a los organismos no gubernamentales globalistas, echamos a estas organizaciones extranjeras que estaban creando conflictos, que estaban promocionando la destrucción del medio ambiente para justificar sus propias actitudes, que estaban básicamente utilizando plata del pueblo brasileño para promocionar una agenda contra el pueblo brasileño. Simplemente echamos estas personas de adentro de nuestro gobierno y de acceso a la plata de nuestro gobierno. Y cuando hicimos esto, muchas de esas organizaciones simplemente se desestabilizaron. Además de esto, el ejército brasileño tiene conducido una política muy, muy eficaz de manejo de la Amazonia, de manejo de protección ambiental en la Amazonia, pero también de apoyo y asistencia a las comunidades indígenas brasileñas. Entonces, hoy el trabajo de la Fundación Nacional del Indio en Brasil es conducido en línea con las Fuerzas Armadas en Brasil y en línea con el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Nacional, de tal manera que se creó un contrapunto a esta intervención extranjera globalista. Y básicamente hoy tenemos una situación bien más estable que teníamos, por ejemplo, a 4 años atrás. Te entiendo perfectamente. ¿Por qué crees tú que no ha avanzado? ¿Cuál ha sido el freno que crees tú? ¿Por qué no ha avanzado tan fuertemente esta agenda globalista ahora con el gobierno de Bolsonaro? Porque si bien es cierto, bueno, él está en el poder, está rodeado de una serie de uniformados también ahí en sus ministerios. Yo digo que está cavando una especie de trincheras para protegerse de lo que viene.
Pero ¿por qué crees que no ha podido avanzar tanto el PT, el movimiento de los Sin Teja? ¿Por qué crees tú que se ha frenado eso? ¿Cuál ha sido el rol que ha tenido las Fuerzas Armadas activamente en ese tipo de situaciones donde me imagino, por lo que he visto y lo que conversábamos antes, tú me decías, han puesto un pare para decirles no pueden avanzar, hasta aquí nomás llegan y este punto, esta línea no la pueden cruzar? Yo creo que las Fuerzas Armadas no son la primera línea de defensa y ni la mayor fuerza que garantiza la estabilidad del gobierno Bolsonaro. La fuerza del gobierno Bolsonaro, lo que garantiza el gobierno Bolsonaro y lo que ha efectivamente detenido los intentos de avance de la izquierda globalista, del Partido de los Trabajadores y de los elementos contrarios del gobierno, es la masiva aprobación y apoyo del gobierno Bolsonaro en Brasil. Simplesmente Bolsonaro es el presidente más popular que Brasil ya tuvo desde muchos años, desde el primer gobierno de Lula. ¿Cuál Bolsonaro es, cuál es llegó la a la aprobación? presidencia de Brasil. ¿Cuál es la aprobación que Tenemos, tiene él actualmente? tenemos 32% de la población que creen que el gobierno de Bolsonaro es excelente o muy bueno y otros 30% que creen que el gobierno es regular. Regular en Brasil quiere decir bueno, aceptable o en el promedio. O sea, la aceptación del apruebo del gobierno Bolsonaro hoy suma 62%, que es una tasa bastante alta. Ahora incluso la doctrina de la izquierda y los globalistas en Brasil es decir que no, que el apruebo es solo 30%, cuando en el pasado utilizaban la suma de todos los otros para contar apruebo. Pero lo que pasa es que Claro. el gobierno Bolsonaro tiene una militancia muy dura. Mismo que Ujú. fueron solo 30%, son 30% muy militantes, muy activos, que constantemente actúan en defensa del gobierno. Entonces, hay montones de iniciativas del Partido de los Trabajadores, de otros partidos, de la Suprema Corte de Brasil, de elementos del establishment político, de echar Bolsonaro, de quitarle los poderes. Pero lo que pasa es que cada vez que estos grupos intentan algo contra Bolsonaro, manifestaciones masivas en Brasil ocurren. Manifestaciones con medio millón de personas, con 1 millón de personas, manifestaciones en casi todas las capitales de Brasil, en casi todas las ciudades grandes. Y básicamente esto mantiene constantemente a estas personas en una situación en que intentan avanzar contra el gobierno, pero son detenidos por una alta popularidad. Incluso llegó al punto en que la Suprema Corte de Brasil, para poder de alguna manera atacar al gobierno Bolsonaro, está aplicando en Brasil censura previa institucional. Esta semana pasada ahora han decidido censurar al presidente del Partido Trabajista Brasileño, que ni siquiera es un partido de derecha, es un partido históricamente de izquierda en Brasil, pero que apoya a Bolsonaro porque es un partido de izquierda patriótica Ujú. y que básicamente ve en Bolsonaro una salida de defensa del trabajador brasileño. El presidente de este partido, que es un exdiputado muy conocido en Brasil, fue prohibido de tener redes sociales por orden judicial. 3 de los empresarios nacionales más importantes, Luciano Hang, del grupo Avan, que es el equivalente en Brasil a Falabella en Chile o a Sears en Ujú. Estados Unidos, fue Ujú. prohibido de tener redes sociales. Miembros de la prensa en Brasil, como el periodista Alan dos Santos, que es uno de los periodistas de derecha más populares de Brasil, fueron bloqueados sumariamente de las redes sociales. El teólogo Bernardo Kister, que es un teólogo extremadamente respetado y un periodista de derecha también muy conocido en Brasil, fue prohibido de tener redes sociales. Y lo que pasa es que estos jueces están haciendo esto porque llegaron al punto de desespero. El brasileño no cree más en la prensa porque cree que la prensa globalista no habla la verdad. Hoy 90% de los brasileños no creen más en la prensa. Llegó a este punto. Incluso parte de los globalistas reconoce que la prensa no habla la verdad. Llegó al punto en que la mayoría de los brasileños se informan por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por Instagram, no más Ujú. por la prensa tradicional. Y esto Ujú. genera el desespero, porque a los globalistas su arma es el control de la información. Y en Exactamente, Brasil claro. ellos perdieron esto por completo. No hay más como controlar al brasileño. La Suprema Corte ya intentó
bloquear el WhatsApp. Las personas migraron al Telegram. Empezaron a bloquear el Telegram, migraron al Signal. Suspendieron y prohibieron el acceso a las cuentas de estas personas que mencioné en Brasil. Los brasileños empezaron a cambiar sus Twitters, sus Instagrams y sus Facebooks para, como si fuera de Estados Unidos, para continuar leyendo y viendo los videos de estas personas. ¿Y qué pasa ahora? La Suprema Corte de Brasil decide que su jurisdicción es el mundo y intenta obligar a Twitter, Facebook e Instagram a bloquear a estas personas en todo el mundo. ¿Y por qué hacen esto? Porque saben que van a tener el apoyo de otros miembros de la élite globalista afuera de Brasil. Porque hay jueces de la Suprema Corte en Brasil que tienen conexiones con jueces en China, con jueces en Europa, con otros miembros de una élite globalista que no tiene un interés nacional en garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía brasileña, sino que en un proyecto político, ideológico, completamente aislado de la noción de patria y de la noción nacional en Brasil. Y esto es exactamente la guerra que vivimos ahora. Así como en Estados Unidos, esta élite globalista intenta desarticular la sociedad americana, intenta crear el conflicto racial, intenta promocionar una guerra civil en Estados Unidos para garantizar que un presidente patriota como Trump no sea reelecto en Brasil, están intentando promocionar una dictadura judicial para impedir que un presidente patriota pueda gobernar. Y en Chile están promocionando una guerra civil en que básicamente han promocionado la destrucción de los principales centros urbanos de Chile, como Santiago, como Concepción, básicamente para crear el pánico y el terror en la población, para que con este terror y pánico se fuerce una mudanza constitucional, un cambio constitucional en Chile, para que finalmente se pueda eliminar por completo cualquier noción o independencia de Chile perante estos organismos internacionales. En Brasil estamos sufriendo un golpe de nuestro judiciario. En Estados Unidos están promocionando una guerra civil. Y en Chile están intentando abiertamente echar con la constitución que garante que Chile es una nación soberana para crear una nueva constitución donde Chile va a ser solo más una provincia dentro del grande imperio de las Naciones Unidas. Y esto es el escenario que vivimos ahora. En Argentina el escenario es peor, porque en Argentina van a promocionar no solo una agenda global muy dura bajo el argentino promedio, pero además de esto van a hacer esto de una manera muy radical a través de la imposición del hambre, a través de la imposición de una política de estatización de empresas para echar de las manos de argentinos las empresas y ponerlas bajo control de un gobierno que no responde y no representa a los intereses nacionales en Argentina. Esto es un proceso que ocurre no solo en Latinoamérica, pero que está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Asia, está ocurriendo en África. En Europa hay una resistencia organizada. Los húngaros, los poloneses están organizándose y capitaneando una resistencia. Nosotros acá en Brasil estamos capitaneando esta resistencia. En Estados Unidos, Trump es el líder del mundo libre. Pero es un proceso en que todos nosotros, independiente de dónde estemos en el mundo, vamos a sufrir. Por increíble que parezca, tenemos un enemigo global común a todos nosotros patriotas de diversos países. Y exactamente por esto yo hago un esfuerzo increíble para hablar con los patriotas de otros países y movilizarles contra esto, porque lo que está en juego acá, lo que está en disputa es nuestra libertad y nuestro derecho a tener una nación y una patria. Esto es la lucha que vivimos acá. Exactamente. No, totalmente de acuerdo contigo. Justamente como lo dices tú, no lo podrías haber dicho de mejor manera. Y este no es un tema ya de izquierda o de derecha, sino que de aquellos que defienden los principios de la libertad. Porque eso es lo único que nos va a asegurar nuestra libertad, valga la redundancia, es defenderla y reconocer que aún la tenemos. Del momento que ya empezamos a entregar progresivamente estas libertades, que son lo que hacen todas estas políticas globalistas, de a poco te van cortando las libertades, te van sometiendo lentamente
como esa analogía que hacen con la rana que la meten a la olla y la van cocinando de a poco. Bueno, es exactamente lo mismo. Déjame preguntarte algo porque ¿cuál es tu radiografía? Yo sé que tú conoces mucho el tema de Chile. ¿Cuál es tu radiografía de lo que ha pasado brevemente en Chile en el último tiempo con este proceso insurreccional, esta revolución que vivió el país? Bien, Chile está siendo el laboratorio de testes del globalismo mundial. Están testando en Chile si es posible destruir una constitución, destruir un elemento de estabilidad nacional bajo una serie de pretextos, bajo una serie de ataques estructurados, actos terroristas y protestas inducidas. El interés en Chile es crear un modelo para ser aplicado en el restante del mundo. Y esto se percibe muy claramente cuando hay, por ejemplo, manifestantes globalistas en Estados Unidos utilizando iconos visuales de las protestas en Santiago. Hay personas Sí, utilizando el perro matapacos en sí, Seattle, en Estados Unidos. Hay exacto. personas utilizando simbología mapuche en Charleston, en Estados Unidos. Esto ocurre porque es un claro intento bien integrado entre diversos sectores de la élite global mundial y de sus operativos políticos de crear en Chile el modelo para una transición hasta un gobierno global. Y esto en Chile solo fue detenido porque una otra oportunidad más eficaz llegó a presentarse antes. Con la crisis del coronavirus, simplemente se creó un escenario ideal para promocionar a través de la idea de que necesitamos de una política global de salud o que estamos en una pandemia global que necesita articulación internacional. Se creó el escenario perfecto para imponer el fin de las soberanías nacionales bajo la justificativa del combate al virus. Si no fuera por esto, estarían aún promocionando la destrucción del centro de Santiago, la destrucción de las ciudades grandes chilenas, para crear el clima de guerra civil y crear el pánico y el terror en la población chilena para que ésta acepte cambiar de constitución y con esto cambiar completamente su identidad y sus derechos. Esto es lo que han intentado en Chile. En Estados Unidos, por enquanto aún no han intentado esto. Por enquanto aún están utilizando las protestas de manera instrumental electoral. Pero yo creo que si funcione, si efectivamente gana el apruebo en Chile, lo que va a tener el mundo es el case de suceso. Básicamente va a Exacto. tener el modelo listo del globalismo para hacer el cambio constitucional en todo el restante del mundo, imponer una serie de constituciones falsas que van a estar sometidas a una constitución global bajo las Naciones Unidas. Y Sí, esto es el escenario de pánico. Si cale es, Chile, sí. Brasil va a caer, Argentina va a caer, Perú va a caer, Bolivia va a caer, y no dudo que Estados Unidos aún esta década va a caer. Chile tiene un rol esencial hoy, que es el de garantizar que el modelo de promoción del totalitarismo en el mundo no se inicie en Chile. Esto es una misión increíblemente grande. Sí. Bueno, nosotros lo dijimos hace un tiempo atrás, lo que sin pecar de delirios de grandeza, pero dijimos lo que pasa en Chile va a ser determinante de alguna manera porque nos dimos cuenta que estaban utilizando esto de laboratorio. El tema del cambio constitucional, qué bueno que lo nombraste porque hay mucha gente que no lo entiende y es eso lo que promueven en distintos países. No tiene que ver con las demandas sociales porque a la gente se le ocurrió levantarse y decir, bueno, la constitución es la culpable de todos nuestros problemas, sino que vimos que es las Naciones Unidas justamente la que está tratando de cambiar la constitución, pero obviamente esto, vamos a decir así, se le endosa a la gente que está en la calle y le empiezan a instalar esta idea de que hay que cambiar la constitución, cuando lo único que va a hacer el cambio de la constitución, que viene instaurado directamente de las Naciones Unidas, es justamente disolvernos como país
y someternos justamente a este gran poder económico y global que representa el globalismo y cuyo aparato de alguna manera administrativo en las Naciones Unidas a esta altura. Entonces hay mucha gente que no entiende eso y cree que el tema de la Constitución es algo que no tiene tanta relevancia, cuando no se dan cuenta que es justamente ese el bien más preciado que nos queda como país. Sí, y básicamente es esto, lo que una gran parte de los chilenos aún no he percibido es que una constitución no cambia tu sistema de salud, no cambia tu sistema de transportes, no cambia tu sistema educativo. Una constitución te garantiza derechos y dice cuáles son las garantías y estructuras que tu país tiene. El rol de la Constitución es decir cuáles son los derechos que un ciudadano chileno tiene y qué es un ciudadano chileno. Exacto, exacto. Y este es el punto más importante. Exacto. Al cambiar la Constitución, se va a cambiar la definición de qué es un ciudadano chileno. Se puede cambiar la y los derechos que propia tiene. naturaleza. Exacto. Sí, y los derechos. Entonces, por ejemplo, con un cambio constitucional, puede ser que no sea más derecho de un ciudadano chileno moverse de una ciudad para otra. No sé si esto va a ser lo que va a cambiar, pero puede ser. Puede ser que no sea más derecho de un ciudadano chileno tener su religión. Puede ser que no sea más derecho de un ciudadano chileno hablar en español. No sé, Sí. no sé. La Todos tutela esos de la son familia, ejemplos. por ejemplo. Exacto. La El tutela tema de de la familia. Hoy la Constitución chilena garantiza que la familia es el pilar de la sociedad y garantiza que los padres tienen la hegemonía acerca de la creación de los niños. Una próxima constitución puede decir que los niños son propiedad del Estado y que el Estado es el transmisor cultural a los niños. Como es por ejemplo, en China. En China, los padres no tienen derecho a sus niños. El Estado a cualquier momento puede simplemente tirarlos de su lar y llevarlos a un abrigo estatal. Hay países hoy en que la educación no es una escoja de los padres, sino que una imposición del Estado. ¿Y cuál educación? La que el Estado decide. Hoy Chile tiene una constitución que garantiza, por ejemplo, la libertad para escoger la escuela que usted quiere a su hijo. Que garantiza la libertad para que las escuelas tengan doctrinas o modelos distintos. Una próxima constitución de Chile puede decir que no, que el único sistema educativo aceptable en Chile es el sistema educativo instruido por las Naciones Unidas y por las normativas de la UNICEF. Exacto. Si en el fondo el cambio sus hijos van a ser obligados a sufrir indoctrinación globalista en el sistema escolar. Exacto. Sí, es esto que está en juego. Exacto, y de hecho la nueva constitución, si tú te fijas, porque todavía obviamente no han presentado un modelo, pero nosotros ya sabemos qué tipo de cosas van ahí, y es la Agenda 2030. Sí, no es otra cosa, es dejar la Agenda 2030 por escrito dentro del país, en el fondo. Usted quiere ver cuál va a ser la constitución que usted va a votar a prueba. En octubre, mira Agenda 2030 en el Google. En el Google. Haga esta búsqueda. Es tu próxima constitución si votas a prueba. Es básicamente esto. Pero además de esto, la noción de que es ser chileno va a se extinguir. Chile no va a ser más un Estado nacional. Chile no va a ser la nación de los chilenos. Chile va a ser un país de residentes. Entonces, la próxima constitución no va más a hablar del pueblo chileno o del ciudadano chileno, va a hablar del residente en Chile. Y este residente puede ser un chileno, un haitiano, un argentino, un brasileño, un peruano, un americano, quien sea. El ciudadano chileno va a perder el control de su propio país para fuerzas extranjeras sin ni siquiera saber que votó por esto. Y esto
Y esto que está en juego ahora en el plebiscito de octubre. Sí. Es una buena manera de ganar una guerra, de ganarle a un país sin disparar un tiro, ¿ah? Una estrategia muy, Básicamente, muy inteligente, lógico. Porque estás conquistando un país a través de cambiar sus leyes, su constitución, a través de la infiltración, de la subversión, etcétera. primero aterrorizan a toda la población, después ofertanle la salida fácil de simplemente aceptar un cambio constitucional que no es explicado qué va a hacer, que no es detallado qué va a cambiar. Y bien, esa población aterrorizada, con miedo, con sus tiendas destruidas, con sus casas destruidas, con su vida dañada, va a simplemente votar sin saber en un cambio que va a quitarle los derechos y el espíritu que no pueden quitar bajo el terror. Sí, Mira, los terroristas, los violentistas en Santiago pueden destruir tiendas, pueden destruir casas, pueden destruir coches, pueden destruir metros, pueden destruir cualquier cosa física, pero ellos no pueden destruir derechos y no pueden destruir ideas, excepto si usted simplesmente es víctima de sus engaños y aprueba el fin de esos derechos. Lo que están intentando hacer es convencerles a aprobar que destruyan estos derechos. Lo que no pueden destruir en Chile, van a intentar convencer a la población a aceptar la destrucción. sí. Y esto que es la estrategia de los globalistas en Chile hoy. Mm. Sí, y lo estamos viviendo día a día. Día a día estamos viendo exactamente lo mismo. Yo quería, bueno, y esto se aplica a todos los países, y están prácticamente todos los países pasando por el mismo proceso, unos más adelantados, otros más atrás, y otros que han ofrecido una resistencia, como los que mencionabas tú, el grupo de Visegrad, lo mismo que está haciendo, por ejemplo, en Brasil con el caso de Bolsonaro, lo mismo que está haciendo Trump, etcétera. Pero yo no puedo dejar de preguntarte porque Rodrigo, tengo que decirlo, Rodrigo, yo he tenido la oportunidad de hablar con él fuera de cámara y es una enciclopedia de la historia de Chile, conoce muchos datos que muchos chilenos incluso ignoran, por eso me gusta mucho conversar con él. Por eso no puedo dejar de preguntarte cuál es la visión que tienes tú particularmente de lo que está más en boga en este momento, que es el tema del conflicto en esta región sur de Chile, en esta región conocida, llamada en realidad de la Araucanía, donde hemos visto la penetración ideológica de ciertos grupos, aprovechándose de algunas etnias que hay ahí que tienen sus propios problemas, como en todas partes, pero hemos visto esta penetración, esto ya lleva más de 15, 20 años y hoy día ya está escalando desde un conflicto de baja intensidad y está subiendo de tono. ¿Cuál es tu visión como extranjero? Porque por eso te lo quiero preguntar. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en la Araucanía hoy en día? Lo que pasó en la Araucanía este fin de semana fue básicamente el primer acto de resistencia patriótica, el primer acto de rebelión contra el globalismo en Chile. Fue básicamente un grupo de trabajadores chilenos, un grupo de trabajadores mapuches, que percibieron que aquellas personas que estaban ocupando, invadiendo a su alcaldía, diciéndose ser revolucionarios mapuches, diciéndose ser promocionando una independencia de los mapuches, ni siquiera mapuches eran. Eran operativos globalistas, terroristas, ocupando un predio público y creando problemas, daños y conflictos a la población. Y esta población que aguardó pacientemente por años que el gobierno Piñera reaccionase y hiciera cualquier cosa para defenderles, finalmente percibió que ninguna respuesta, ningún apoyo, ninguna ayuda iba a venir de un gobierno alineado con los globalistas. El gobierno Piñera hoy en Chile representa al globalismo internacional, no representa a los intereses ni de la derecha chilena, ni de la izquierda chilena, ni de cualquier chileno. El gobierno Piñera representa el intento de perderse qué es ser chileno. Y cuando esta población, en esta ciudad chica en Araucanía, percibió que ayuda ninguna iba a venir y que ellos no tendrían otra opción sino que defenderse ellos propios
contra estos terroristas violentistas, lo que hicieron fue rebelarse. Hicieron una rebelión patriótica, en que básicamente fueron defender a sus hogares, a sus casas, a sus vecinos, a su vida. Y hicieron un acto que va a inspirar a muchas personas aún en Chile. Yo diría que el camino de la libertad en Chile empezó en esta pequeña ciudad en Araucanía. Empezó allá. Ahí se demostró que hay un punto donde los globalistas no pueden avanzar. Hay un punto que la población no va a aceptar que sea traspasado. Y yo creo que si el chileno consigue comprender lo que está pasando en su propio país, va a entender que tiene que unirse con estas personas, unirse con los otros chilenos y rechazar a lo que están intentando hacer con su país. Chile actualmente está en un pesadelo. Y este pesadelo básicamente fue creado por los globalistas para aterrorizar a la población. Es hora de Chile despertar. Y lo que pasó en Araucanía fue exactamente el primer momento en que abriste los ojos y empezaste a despertar de un pesadelo horrible. Yo creo que esto inspiró Chile y va a inspirar también afuera de Chile. Ya es perceptible que en Argentina hay una tensión muy grande contra la imposición de una cuarentena injustificada que destruyó a gran parte de los empleos y de las empresas en Argentina. Y no solo los chilenos están mirando a Araucanía, pero los argentinos están mirando a Araucanía, los bolivianos están mirando a Araucanía, y creo que muchos van a inspirarse en los actos de heroísmo que tuvieron allá. ¿Qué te parece? Hablamos de resistencia antiglobalista, porque yo sé que a la gente le gusta escuchar este tipo de cosas, pero hemos tenido ciertas manifestaciones clave, sobre todo la que ha dado la vuelta al mundo con lo que pasó en Alemania. ¿Qué te parece la cantidad de gente? Era impresionante. A mí me tocó ver unos time lapses de la cantidad de gente que iba pasando y era impresionante la cantidad de gente que se logró convocar. Había muy poca, bueno, no hubo ningún tipo de destrozo, absolutamente nada, era una protesta de verdad, digámoslo así. ¿Qué te parecen estas reacciones que se están viendo en diferentes partes del mundo? Yo que creo es exactamente que a nivel global la población, las personas están llegando a la comprensión de que la prensa miente, la prensa está a servicio de una ideología globalista y no a servicio de la información, que no se puede confiar más en los políticos, no se puede confiar más en los periodistas, y a medida en que esas personas empiezan a escuchar una a las otras a través de las redes sociales, a través de canales como este, a través de medios independientes en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales, las personas comienzan a percibir los engaños y las falacias que han promocionado y empiezan a organizarse. En Alemania lo que tuve fue un acto espontáneo de millones de trabajadores alemanes que simplemente no quieren más aceptar imposiciones que no les protegen, que no son en beneficio de ellos y que básicamente sirven solo para mantener control social de la población y detener un proceso político que es indetenible. Los globalistas creen que pueden detener el avance de los patriotas, pero este avance de los patriotas no puede ser detenido a través de imposición de cuarentenas, no puede ser detenido a través de imposición de terror, no puede ser detenido a través de imposiciones judiciarias o legales. Es un despertar ciudadano, es un despertar de la población que empezó a través de la libertad de expresión, a través de medios libres de información, a informarse de todo aquello que fue prohibido o impedido de ser dicho a estas personas. Los periodistas hoy no tienen el poder que tenían en los 80. El gobierno hoy no tiene el poder que tenía en los 70.
Y básicamente lo que ellos pueden hacer es intentar frenar una primavera que inevitablemente va a venir. Estamos en la primavera de los patriotas. Esto es en Brasil, esto es en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Asia. A través de la libertad de expresión, a través del acceso libre a información en el Internet, conseguimos conocer a nosotros propios, conseguimos conocer a los que piensan como nosotros y estamos actuando. Y el arma, la última acción desesperada de estos tiranos es intentar censurar el Internet, censurar las personas para detener el flujo de informaciones. Ellos quieren que nosotros volgamos en el tiempo, regresemos a los 80, a los 70, cuando dependíamos de sus periodistas y sus canales de televisión para tenermos información. Aterroriza y crea pánico en los globalistas el facto de que nosotros podemos nos informar sin la coordinación o el filtro que ellos quieren nos imponer. Y es a través de esto que vamos a vencer esta batalla. Exactamente, exactamente. Rodrigo, yo quiero agradecerte por haber participado en el programa. La verdad es que teníamos bastantes temas más que queríamos tocar, pero por un tema de tiempo no lo vamos a hacer. Pero mira, yo te voy a dejar invitado a un próximo programa para que veamos estos temas, algunas cosas que se quedaron en el tintero y mucho más, porque la verdad es que nos faltó hablar un poco del tema de Latinoamérica en general, algunos escenarios de conflicto que pueden haber, etcétera, para que también la gente vea qué opciones están en el tablero, cómo se están desarrollando las piezas. Yo sé que cómo se están moviendo estas piezas. Yo sé que tú manejas bastante información y eres bastante asertivo con eso. Así que de todas maneras te voy a dejar invitado a un próximo programa. Pero antes de irte, antes de que te vayas, quiero dejarte el micrófono por si le quieres dejar algún mensaje a nuestra audiencia y ver además cómo te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, si quieren seguir tu trabajo, Rodrigo. Bien, otra vez agradezco a tu invitación. Me quedo listo para hablarnos cuantas veces más quiera. A mí será un placer estar acá en tu canal. Y lo que tengo a decir es lo que siempre digo. Estamos en una batalla por nuestra libertad. Estamos en una lucha de todos nosotros, patriotas, en todos nuestros países, en defensa de nuestra libertad y en defensa del derecho de tener una patria y tener una identidad. Quieren quitarnos el derecho de tener una identidad, quieren quitarnos el derecho de tener nuestras familias, quieren quitarnos el derecho de tener acceso a información. En Chile, la lucha es por el rechazo para que no utilicen un cambio constitucional para quitarles estos derechos. En Brasil, la lucha es en las calles y en el Internet para no permitir que los intentos de censura detengan nuestra libertad. En Estados Unidos, la batalla viene con las elecciones de Donald Trump. Donald Trump tiene que reelegirse ahora para garantizar la libertad de los americanos y la posibilidad de victoria de nuestro sector. Y lo que pido a todos, independientes si sean de derecha, de izquierda o de que sean, si tienen amor a su país, si tienen amor a su familia, si tienen amor a su libertad, si tienen ganas de poder expresarse y decir lo que piensan, si creen que su familia es más importante que una organización internacional, si creen que su hogar, que su ciudad, que su barrio es lo que efectivamente te representa y no lo que quiere una élite global en Washington o en Davos o en Nueva York, les pido, trabajen, esfuércense, luchen por esta libertad. No acepten que el terrorismo y que la intimidación que estas personas están intentando imponer a nosotros háganos aceptar que quiten nuestras libertades. Agradezco inmensamente por tenerme dado esta oportunidad. Si alguien quiere me buscar,
Estoy en Instagram en @RodrigoNeves87, en Facebook basta buscar Rodrigo Neves, estoy allá y sigo a disposición para ayudar y hablar con cualquier persona que comparta este sentimiento de defensa de la libertad arriba de todo. Gracias. Perfecto. Bueno, más claro imposible. No, yo te quiero agradecer a ti, Rodrigo, por haber estado y bueno, tú sabes, te dejo invitado al próximo programa que sé que la gente lo va a estar esperando porque como les dije, quedaron bastantes cosas en el tintero. Si te gustó este video, compártelo. Haz hazlo llegar a tus amigos, a tu familia, porque la batalla se empieza ganando aquí. Que no controlen nuestra mente, que no controlen nuestras informaciones. Por eso mismo que Rodrigo mencionaba cómo están trabajando con el tema de la censura, sobre todo en un momento tan complejo donde además impide la libertad para que la gente se pueda reunir. Así que es importante que compartas esta información y que también le des like si te gustó el video. Bueno, esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Chao, Rodrigo. Chao, chao.